densas, por ejemplo, deshacernos de apegos tan grandes que tenemos a las cosas materiales. Yo muchas veces pregunto, bueno, ¿y qué nos llevamos de aquí? Nuestro maestro nos decía, ni un pedacito de un barco nos podemos llevar, ni un pedacito de un billete nos podemos llevar, ¿verdad? El alma se va con todas las experiencias de amor que ha tenido, de servicio que ha prestado, lo que ha crecido en compasión, en verdad, en todos esos valores que hoy en día se están quedando atrás y la sociedad lo ve como ridículo, como pasado de moda, ¿no? Entonces eso es lo que nos llevamos. Y en esa ascensión de la humanidad tenemos que dejar lastre, tenemos que sutilizar nuestra vibración, porque si no tenemos que quedar en la tercera dimensión. Y ese es el trabajo que el ser humano debe hacer y que hay muchos grupos trabajándolo intensamente, aprendiendo a oír la voz interior, por ejemplo, dialogando con nuestro ser real, que no es la personalidad que hemos creído ser, y pues deshaciéndonos de todo aquello que ya no nos sirve. Porque acaba una era en que habían aspectos que nos servían para sobrevivir en ella, pero en esta nueva etapa eso no nos sirve. Empezamos una nueva existencia donde hay otras leyes y otros parámetros y tendremos que acoplarnos a esa nueva vida. Entonces es un proceso lindo, realmente es una oportunidad maravillosa. Hay muchas almas que están intentando encarnar en estos momentos para vivir esta experiencia que es, digamos, única en nuestro sistema solar en estos momentos. Seguro que existen en muchos mundos, ¿verdad? Porque son infinitos, pero para este sistema solar, para esta galaxia, tal vez es un momento en que se da un gran salto evolutivo y es una gran fiesta cósmica. Por lo tanto, creo que todos nosotros debemos prepararnos para esa graduación. Suena muy bien lo que estás comentando. No habrá que trabajar tanto, todo será un poquito más fácil, ¿no? O sí, bastante más fácil. ¿Y todos los seres humanos estamos preparados para dar ese salto evolutivo? Pues habrá muchos que no lo están, ¿sabes? Pero los mismos eventos que se están dando a nivel planetario están haciendo despertar a muchas personas. Y a veces uno cree que la persona menos preparada de pronto despierta. Y aquellos que han estado, como nosotros, tal vez 30 y tantos años dedicados a esto, nos asombramos de ese gran despertar y decimos, caramba, yo que he trabajado tanto por esto y mira, viene esta persona y despierta antes que nosotros, ¿verdad? Entonces, eso no hay un parámetro para medirlo. Realmente el alma contiene en sí misma el ser espiritual que somos en realidad, toda la conciencia y la información para despertar en un segundo. A veces el mundo que nos rodea nos tiene un poco atrapados, nuestros sentidos están puestos y nuestra atención está puesta en las cosas que el mundo nos ha enseñado que son valiosas. Pero desde que despertamos ya vemos que hay otras cosas que son más valiosas que esas y podemos soltar el lastre. Entonces considero que la humanidad está preparada para ese despertar. Y se pueden suceder cosas que nos despierten colectivamente, en un instante, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, si pudiese dejarse ver una ciudad de luz, de forma clara para todo el mundo. Algunos pensarían, estos son los yanquis que han inventado un holograma, ¿verdad? Habrán algunos que piensen así, ¿verdad? Y así, cositas de la mente, ¿no? Pero es un impacto grande. Si pudiésemos tener acceso a ver las demás dimensiones, también podríamos tener un gran despertar. O cuando el ser espiritual nuestro propio nos revela su presencia y empezamos a sentir y a oír su voz interior, como decimos en este programa, entonces podemos pensar, bueno, me estoy poniendo un poco loco, voy a ir a un psiquiatra, pero a lo mejor lo que me está diciendo la voz es bastante coherente y me guía hacia cosas que me dan unos resultados óptimos, entonces empiezo a despertar. Entonces no hay nada imposible. Yo a veces menciono
pasajes, por ejemplo, de los textos sagrados, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que Pablo era un criminal, ¿verdad? Mataba a los cristianos, era un asesino, y de pronto un rayo le cayó encima y cambió totalmente, y la gran enseñanza que dejó, porque si uno lee párrafos de lo que él ha dejado escrito, son enseñanzas muy hermosas. Entonces, ¿cómo fue que cambió tan rápido? ¿Y cómo puede ser que no le castiguen por todos los crímenes que había cometido? Entonces uno empieza a cuestionarse y dice, ¿será que la realidad es otra y que estamos juzgando las cosas desde un punto de vista equivocado? ¿Por qué se le dieron todas las oportunidades a un asesino? ¿Verdad? Sí. Entonces, por más que una persona pueda creer que es muy mala, si despierta su ser espiritual, todo eso es diluido. Muy interesante. Hay un concepto que creo que sería bueno comentarlo, y es el de la masa crítica. Ah, sí. Esa masa o ese número de personas necesario y suficiente para que haya un cambio en toda la población. Sí, ya se sabe, por ejemplo, en investigaciones que se han hecho científicas, de que hay una masa crítica, un conjunto de especies, pueden ser de pajaritos, de peces, de seres humanos, que cuando viven una misma experiencia o ponen su conciencia en un mismo objetivo, crean una nueva realidad. Ingresan dentro, digamos, de la red conscientiva de esa especie una nueva información que se vuelve una verdad para todos los componentes, sean donde quiera que estén, hayan estado presentes en el aula donde se habló eso o no, ¿no? Entonces se ha investigado sobre los campos de conciencia, que también le llaman campos holográficos, tienen diferentes nombres, ¿verdad? Pero se han dado cuenta que cuando una especie aprende un comportamiento nuevo, toda la especie lo empieza a hacer, sin que haya habido internet entre los pajaritos o los monos, ¿sabe? Les llega esa información. Entonces, en los seres humanos pasa igual. Si habemos un grupo de personas que empezamos a pensar en un mismo objetivo, introducimos esa información en el campo de conciencia humano. Y esa información empieza a llegar a través de la conciencia que cada cual tiene a su vida. Entonces no es necesario ir a educar a cada cual, sino que eso es algo que se asimila de forma fácil, por lo tanto el despertar es posible. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que hasta el año 88 no había ninguna posibilidad de esto que estamos viviendo ahora. Realmente la humanidad iba hacia su destrucción. Pero en el año 88 se consiguió el nivel mínimo para poder acceder a una transición armónica de esta humanidad. Y fue gracias a todo ese trabajo que mencioné antes, ¿verdad? De todos esos vanguardistas que decidieron hacer unos trabajos internos y colectivos por el bien de este momento. Eso se logró en esa etapa. Ahora hemos aumentado un poco más. Si del 1 al 1000 podríamos catalogar, ¿verdad?, el nivel de conciencia necesario para dar ese paso, ahora ya estamos en 207 puntos. En 200 puntos es que se abrió la posibilidad. Entonces hemos aumentado un poco más en estos últimos años. Eso quiere decir que lo que el grupo de personas más conscientes puedan integrar en la red llega a todos, ¿verdad? Y lo podrán asimilar. Entonces, eso son muy buenas noticias. Dejamos de ser víctimas para hacernos cargo de nuestro propio poder, de descubrir quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí, cuál es la misión de mi vida, como especie, qué nos toca realizar ahora en el mundo. Entonces, hay muchas personas despertando masivamente.
Y a medida que logremos aumentar el nivel de conciencia, ya no solo será una información, porque hay muchas personas despertando a la información, pero habrá luego más personas dedicándose a ello, viviéndolo y practicándolo, que es ahí donde ya lograremos unos resultados óptimos. ¿Y ese nivel de conciencia que dices 200, 207, cómo se mide eso? Bueno, se han hecho unas investigaciones muy interesantes en algunas universidades de Estados Unidos con el doctor Hawkins, que es un psiquiatra que hizo toda una investigación a través de la kinesiología, no sé si conoces esa técnica. Sí. Bueno, con miles de personas, y empezaron en su estudio a investigar en qué nivel estaba la humanidad de conciencia, ¿verdad? Y lograron determinarlo. Es muy interesante, lo pueden buscar en internet. El doctor Hawkins se escribe H-A-W, allá se dice W, W-K-I-N-S, ¿verdad? Es una investigación estupenda donde se ha podido descubrir aspectos que rigen a la humanidad y que han sido muy ocultos y que ahora salen a la luz como parte de esta nueva era también. En ese nivel de conciencia, digamos, la iluminación, ¿qué sería el 1000? Sí, fíjate que del 700 en adelante ya podemos tener seres iluminados que no solamente afectan un grupo pequeño de personas, sino a millones y millones de personas. Que su nivel de conciencia perdura a través de siglos y siglos y años, ¿no? Tenemos grandes pensadores o activistas de la conciencia como Gandhi, por ejemplo. Él pudo, con ese valor de la no violencia, ganar que el imperio británico saliera, por ejemplo, de la India, ¿no? Y no luchó con armas. O sea, impuso una nueva forma que pertenece a esta era, a esta nueva conciencia. Él lo impuso desde aquella época. Pero cualquier persona hubiese propuesto eso, nadie le habría hecho caso, lo habrían encerrado. Pero su nivel de conciencia era tan alto que él podía tocar las conciencias de los demás y llevarlos a ser una manifestación de este tipo, ¿verdad?, que pertenece a esos niveles superiores. Y así podemos ver Buda o Krishna o el Maestro Jesús, que a pasar de los siglos y siglos sigue tocando las conciencias, por más que se hayan tergiversado los textos sagrados de esa época hasta ahora, pero hay un contenido de conciencia aún ahí. Entonces vemos que esos grados ya mueven a millones de personas. Una conciencia mueve millones de personas. Increíble. Ese salto evolutivo que estás hablando, ¿para cuándo más o menos? ¿Se sabe alguna fecha? Lo estamos teniendo ya. Estamos inmersos en eso. Hay personas que ya están siendo llevadas a esos lugares hace años. Y digamos que un salto colectivo puede darse en cualquier momento, Ayer hablábamos en una conferencia que estábamos dando y también en un programa de televisión que estuvimos con don Ángel, ¿verdad? Oliveros, Ángel Oliveros, bueno, Ángel le digo, aquí no se dice el don, en mi país sí. Bueno, pues estábamos en ese programa de Confidencias en el Camarote comentando algunos hechos de, por ejemplo, países como han sido Alemania y Japón, que se les obligó a no armarse, porque hicieron mucho daño en la Segunda Guerra Mundial, y la comunidad internacional decidió que ellos no podían tener armas, ni gastar en eso, ni invertir dinero en eso. Y resulta que son los países más prósperos ahora mismo, ¿verdad? Que más han invertido en medio ambiente, en cultura, en educación, en todas las demás renglones. Entonces vemos que hay algunos aspectos que tienen que cambiar, que tiene que darse una transformación. Por ejemplo, esa de por qué seguir armándonos y luchando los unos contra los otros, invirtiendo dinero en destrucción, en miedo.
Eso es algo que hay que dejar atrás. Entonces, cuando suceden cataclismos, la